Sí. No, Dani, de hecho, no, estamos viendo tu pantalla de apoyo. A Ah, ver, permítanme. Ahora sí me parece, ¿verdad? perfecto, sí. Perfecto, pues muy bien, nuevamente, muchas gracias. Soy Daniel Hernández, soy ingeniero en sistemas para BIM México desde hace ya 3 años. Y bueno, un amante de la tecnología, el café. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda que pueda salir de la sesión. Esperemos que sea de mucho provecho. Vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿no? En temas de Office 365, Home Office. Por ahí vamos a tener una dinámica también al final para que estén muy atentos a la información que vamos a dar durante la presentación. Y bueno, es una presentación que la vamos a tratar de hacerla pues corta para no meternos también ahí en tantos slides. Vamos a darles datos bien, bien interesantes que nos han hecho ahorita pues adaptarnos. Vamos a ver cómo nos hemos ido adaptando a la nueva forma de vida, ¿no? Donde todos estamos haciendo home office. Y bueno, nada más eso, me quedo a sus órdenes y nuevamente muchas gracias por el tiempo. Algunas de las cosas que vamos a ver cómo es que ha crecido la adopción de Office 365, ¿sí? Nuevamente poniéndonos en el contexto en que estamos la mayoría de países del mundo, donde estamos haciendo home office, los niños están tomando sesiones de sus clases desde Teams, ¿no? Valga aquí la redundancia. ¿Cómo ha crecido esta cantidad de datos que ahora compartimos en estos dispositivos? Y bueno, vamos por ahí también a ver que en conjunto con este crecimiento, pues también hay amenazas que están creciendo a la par, ¿no? De la tecnología. Entonces vamos a ver algunos datos interesantes igual sobre estas amenazas. Vamos a ver cuál es el modelo de responsabilidad compartida entre los data centers de Microsoft y, bueno, el usuario final, que es finalmente el dueño de los datos. Por ahí llegó un mensaje de que no se escucha, no sé si los demás me están escuchando bien. Yo te estoy escuchando. Voy a poner, les voy Sí, a yo pedir el también te favor escucho, Dani. a Perfecto. los que están participando que tienen sus micrófonos en mudo. ¿Pueden por favor decir en el chat si nos pueden escuchar? Gracias. Sí, gracias. Perfecto, ya por ahí también comentaron que sí se escucha. Bueno, y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer ese diferenciador en aportar una protección que va un poco más allá de la protección nativa de Office 365. Vamos a entender exactamente qué se respalda, ¿no? De manera nativa y qué es lo que respalda Microsoft de esos datos que, bueno, todos hacemos uso de estas nubes. Vamos a ver qué nos están respaldando por defecto y cómo podemos aportar nosotros, en específico con BIM Backup para Office 365. Después vamos a ver un poco la arquitectura. Es una arquitectura bien sencilla. Ahorita se van a dar cuenta, ahorita que les presente el slide de la arquitectura. Y bueno, vamos a ver un pequeño demo, igual de algunos minutos para que ustedes tengan el feeling de cómo funciona, de cómo sería operar una solución de este tipo. Y se van a dar cuenta que es súper amigable, como todas las soluciones de BIM. No cambia para nada toda esta filosofía de mantener las cosas simples. Lo mantenemos en BIM para Office 365. ¿Vale? Entonces, pues sin más, vamos un poco aquí entrando en materia. Les decía, estamos todos haciendo uso cada día pues de más dispositivos, estamos compartiendo más datos a través de este tipo de aplicaciones como Office 365. El ejemplo del Teams es uno de los más pues que podemos ver de manera más natural, ¿no? Los niños están haciendo sus clases pues de manera virtual y una de las aplicaciones que más utilizan es Teams, ¿no? En específico, aquí algunos datos interesantes. A inicio de pandemia, que fue pues en los primeros meses del año pasado, se agregaron 12 millones en una sola semana. Entonces, para que se den cuenta del crecimiento que ha tenido esta plataforma y bueno, algunas cosas sabemos por la tendencia de la industria que se van a quedar ya de esta manera, ¿no? No solamente en temas de pandemia, sino seguramente la forma de trabajar va a cambiar en las compañías. Es decir, algunas cosas se van a quedar todavía remotas y bueno, pues qué mejor que tener plataformas como Teams, que bueno, nos permiten tener esta conectividad
con nuestros compañeros, con demás alumnos, con demás maestros, con nuestra familia, ¿no? Incluso gente que no utilizaba para nada este tipo de aplicaciones, yo lo vi en la familia incluso, que no sabían ni siquiera, no tenían el conocimiento de este tipo de aplicaciones. Ahora ya lo ocupan para todo en su vida diaria, para saludar a las personas mayores que están por ahí en alguna otra casa, ¿no? Algunos otros datos interesantes, hay 258 millones de usuarios de Office 365, ¿no? Es enorme y esto sigue creciendo cada día porque les decía, no solamente fue el tema pandemia, sí, eso fue lo que explotó la digitalización en nuestros entornos, pero la verdad es que les decía, muchas cosas ya se van a quedar así. Quizás el número de viajes que hacíamos anteriormente, viajes de trabajo, pues ahora los vamos a poder reemplazar algunos de ellos con tecnologías de conexión remota, ¿no? Dani, perdón por interrumpirte. Adelante, Hay una pregunta en el chat. No sé si la quieres responder ahora o después. Pero adelante, sí. dicen, tengo dos cuentas de Office 365, una de compañía y otra personal. ¿Cómo se manejarían ambas cuentas? Ok, aquí tendríamos que agregar las dos organizaciones, es decir, cada una va a tener sus propias políticas de retención, ¿sale? Básicamente lo vemos como dos organizaciones diferentes y, bueno, haríamos uso de una licencia para cada una de ellas. Básicamente así, lo veríamos como dos organizaciones diferentes. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Algunos, por aquí pasando al tema de los riesgos para los trabajadores remotos, y no me van a dejar mentir que ya tenemos una infinidad de dispositivos, ¿no? En lo personal, yo tengo mis datos de Office 365 en una tableta, en la computadora del trabajo, en un teléfono. Y bueno, la verdad es que al tener dispersas todas estas conexiones hacia nuestros datos de Office 365, pues la capa de ataque, vamos a pensar en ataques maliciosos de tecnología, ransomware, hackers y demás personas que están por ahí tratando de hacer daño, tratando de obtener, de robar nuestra información, pues la capa de ataque es mayor, ¿no? Entonces accedemos y compartimos más datos que nunca. Yo mismo me encuentro compartiendo datos por Teams que la verdad, pues antes eran un correo electrónico, antes eran un servidor de archivos, ahora todo lo hago por Teams, básicamente, ¿no? Es muy, muy rápido de compartir lo que sea, ¿no? Prácticamente archivos de ofimática, imágenes, prácticamente cualquier archivo lo podemos transferir por ahí. Entonces, la cantidad de dispositivos que ahora acceden y la cantidad de datos, sobre todo, que compartimos es mayor que nunca. Algunos de los riesgos pudiesen ser los parches de seguridad, ¿no? Seguramente saben que muchos de los ataques se dan y se materializan en equipos que no tienen todos los parches de seguridad del sistema operativo, por ejemplo, o de las aplicaciones. Entonces, si estos equipos se encuentran vulnerables porque no tienen estos parches de seguridad actualizados, lo cual ahorita fue muy común porque todos nos tuvimos que ir de repente a nuestras casas, ¿no? Quizás ni siquiera los administradores tuvieron tiempo de aplicar políticas que nos hagan forzar la instalación de los parches, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nos agarró desprevenidos, la verdad, para muchos administradores, los agarró desprevenidos y bueno, no tienen esas políticas aún eh, en sitio que nos hagan forzar esas actualizaciones. Entonces, vamos a encontrar muchos equipos que no tienen actualizaciones instaladas, ¿no? Esa es pues una grave falla de seguridad, ¿no? Entonces, esto nos incrementa la necesidad de tener nuestros datos respaldados. Otro, otro punto importantísimo para los trabajadores remotos es que sus gateways, sus puertas de enlace, básicamente son sus módems del Internet que les da el proveedor de Internet, ¿no? Los cuales, pues bueno, es de todos sabidos que las políticas de seguridad, incluso todos los niveles de seguridad de esos equipos, pues son mucho más bajos que el de un gateway formal, ¿no? Generalmente, no tenemos un firewall en casa, ¿no? Para poder detener este tipo de ataques maliciosos. Entonces, al irnos todos a casa y tener nuestras cuentas entre tres o cuatro dispositivos y los demás integrantes de la familia en otros tres o cuatro dispositivos, estamos incrementando el riesgo, ¿no?
esta falta de los firewalls físicos, si bien sí se puede hacer por ahí algún reemplazo de no tener el firewall físico, sino con algunas políticas que forcen conexiones seguras y demás. Nuevamente, no todos los equipos lo tienen, no está disponible para todas las plataformas y lo estamos accediendo a estos datos hasta en navegadores, ¿no? Y bueno, las conexiones a Wi-Fi públicos, ¿no? Si bien ahorita no estamos por las mismas características de esta vida de home office y que nos hemos forzado por temas de salud, no estamos saliendo tanto a lugares públicos, pero cuando nos ha tocado, ¿no? Viajes y vamos a congresos y estamos en salones públicos y nos conectamos a un Wi-Fi público, bueno, pues también hay temas de seguridad donde estamos poniendo en riesgo nuestros datos. ¿Vale? Entonces, estas son algunas de las consideraciones principales donde nosotros pues, tenemos que poner atención en cómo vamos a así proteger nuestros datos a pesar de que estemos, pues no sé, en alguna situación de cierto riesgo. Entonces, vamos a ver algunas de las razones por las cuales sí se necesita tener un respaldo de Office 365, de nuestros datos de Office 365. No, generalmente se entiende o se asume que los administradores, bueno, los administradores asumen que Microsoft está haciendo el respaldo y bueno, sí hay cierto nivel de protección y esa es la parte que queremos aclarar hoy, hasta qué nivel es suficiente con el nivel de protección que nos da Microsoft por defecto y hasta qué nivel, bueno, nosotros tenemos que tener un respaldo aparte. Entonces, pasando aquí un poco a las 6 razones por las que necesitamos hacer un respaldo de Office 365. Primero, borrado accidental. A todos creo que nos ha pasado que eliminamos algún bloque de correos, quizás por hacer alguna depuración o quizás eh, porque no necesitamos ese contenido y bueno, nos llevamos algunos correos que sí necesitábamos, ¿no? O archivos de OneDrive o sitios de SharePoint. Entonces, eso pasa, eso le pasa literalmente hasta en las mejores familias. Entonces, es una de las causas por las cuales nosotros vamos a requerir tener sí un respaldo hecho a la medida de nuestras necesidades, ¿no? Esta es súper importante. No tenemos bien claro hasta qué punto nos va a cubrir les decía, la protección nativa de Microsoft. Entonces, hay que entender exactamente en qué punto dejan de existir los datos en nuestra organización y cuánto tiempo se mantienen, por ejemplo, en papeleras de reciclaje. Ahorita lo vamos a ver en un par de slides más detallados, pero esta es una de las situaciones también más comunes. No nos damos cuenta a tiempo, pues de que ya no tenemos cierta información. Algunas adicionales, amenazas internas para la seguridad. Vamos a pensar en alguien que no quiere que se sepa cierta información, ¿no? Esta persona va a tratar de hacer pues alguna eliminación de información que él considere importante para la organización, con tal de hacer daño, ¿no? Eso pasa, igual pasa hasta en las mejores familias que alguien intenta borrar información y bueno, es una de las causas por las que también tenemos que hacer un respaldo, ¿no? Y nosotros poder tener esa información para beneficio de la organización, por supuesto, poderla restaurar en el momento que nosotros queramos. Y bueno, esta, les decía, es una de las más importantes. Ahorita está súper de moda el tema de ransomware. Ha crecido en cantidades exponenciales. Ahorita lo vamos a ver igual en un par de slides más adelante, pero está súper de moda. Yo cada vez lo veo más cerca, ¿no? Es como un tanto una analogía del tema de pandemia. Yo cada día veo más cerca gente que se está contagiando. Yo cada día veo más cerca en la industria de tecnología eh, administradores pues, que se han visto en problemas por temas de ransomware, ¿no? Eso ya también pasa ya muy cerca. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de temas de ransomware y por qué también aplica para organizaciones de Office 365, ¿no? Porque nosotros podríamos pensar, sí, pero esos ataques están dirigidos a servidores de archivos, a bases de datos. No, también hay ataques dirigidos a organizaciones de Office 365. Entonces, es súper importante que también consideremos que también podemos ser víctimas de ransomware en este tipo de contenido, ¿no? Y bueno, algunas organizaciones tienen requisitos legales y de cumplimiento
vamos a pensar que están certificados por alguna norma y tienen que mantener la información cierto número de tiempo, con cierta cantidad de años, es necesario pues asegurar sí o sí el respaldo, ¿no? No tener por ahí la duda de las lagunas de protección que luego quedan, ¿no? Con la protección nativa de la solución, sino que nosotros podamos tener el respaldo de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Y quizás de acuerdo a la necesidad de esta normatividad. Y bueno, algunos de los otros casos que también en los que me ha tocado participar es implementaciones híbridas. Todavía vemos muchas implementaciones de Office que está cierta cantidad de usuarios están en el data center on-prem y cierta cantidad están migrándose a Office 365 o lo están haciendo paulatinamente. Entonces, podemos utilizar BIM para Office 365 para hacer este traslado de los datos entre sitios, ¿no? Ya sea de la nube hacia nuestro sitio on-prem o de nuestro sitio on-prem a la nube. Entonces, es otro de los casos de uso y otra de las razones por las que sí se recomienda que hagamos un respaldo. Dani, perdón, Adelante, regresando adelante. al slide anterior, Sí, en amenazas externas para la seguridad, hablando de ransomware, la pregunta que hizo alguien de la audiencia es si podrías explicar de una manera resumida qué es ransomware exactamente. sí, por supuesto, ransomware. Es un tipo de amenaza cibernética en la cual el atacante pretende apropiarse de tus datos o no permitirte acceder a ellos. Es un tipo de secuestro de la información donde el atacante va a tratar de que tú no puedas acceder ya a tus datos y tengas que pagar cierta cantidad, ya sea pues de recursos, generalmente bitcoins, es lo que piden estos atacantes para poder liberarte la información. Y bueno, ya de ahí se desprende pues toda la parte por la que es importante la información para la empresa. De hecho, una empresa que pierde sus datos, que pierde acceso a sus datos, es bien difícil que se recupere, ¿no? Prácticamente es una quiebra de esas empresas. Por ahí no tengo bien el dato, pero recuerdo que era por ahí del 80-85% de las empresas que pierden acceso a su información, quiebran. Entonces es impresionante la cantidad de ataques de ransomware. Es un secuestro de la información, básicamente. Muchas gracias, Dani. Perfecto, a la orden. Y hablando justo en ese sentido de ransomware, hay unas cifras que ahorita les quiero platicar, como la que están viendo. Cada 14 segundos se consuma un ataque de ransomware, ¿no? En alguna parte del mundo. Esto es, eh, la fuente de esta información es la Agencia de Ciberseguridad de los Estados Unidos. Es impresionante. Todo el tiempo que veo este tipo de cifras, ahorita no he visto digamos, la comparativa del 2019 con el 2020, en cuanto salgan igual las estaré compartiendo, pero esta, por ejemplo, cada 14 segundos se consuma un ataque de ransomware, es impresionante, ¿no? La verdad es que sí se pone uno a pensar como profesionista de las tecnologías, pues en qué momento me va a tocar, ¿no? Si cada 14 segundos se está consumando esta cifra y bueno, me metí a leer ahí la fuente, nos indica que se consuma, no solamente que se intenta un ataque. Yo creo que el intento de ataques es permanente, no sé cuántos se están haciendo por segundo, pero es permanente. De hecho, alguien que ha administrado, por ejemplo, un firewall se puede dar cuenta todos los inicios de sesión fallidos que están por ahí en las bitácoras. Entonces, esta es una de las cifras que quería platicarles. Algunas adicionales que también pues, son súper interesantes. Creció entre 2018 y 2019 un 56% el ransomware, ¿no? Me imagino que hacia 2020, que aún esa comparativa todavía no la publicaban, hasta hace unos días, ha de ser, pues, me imagino todavía mayor por estos temas que hemos estado viendo, ¿no? De home office y demás. Entonces es impresionante. Yo todo el tiempo que veo las cifras no deja de sorprenderme. Y bueno, otra es que México está en el top 25 de países atacados, ¿no? Esto es muy natural pues, por las características de todo nuestro contexto, ¿no? De ser una economía top, prácticamente todo, pues nos pone en la mira de los atacantes.
Entonces, por ahí guárdense esas cifras para que pues, hagan un poco de conciencia de cómo está creciendo este tipo de ataques y bueno, pues tomar las acciones necesarias, ¿no? Hablemos un poco de la responsabilidad compartida. Les decía, generalmente se asume que si estamos pagando por un servicio o estamos contratando un servicio que se entrega precisamente como eso, como software as a service, nosotros o algunas personas pudiesen asumir de primera instancia que toda la responsabilidad es de quien nos está proveyendo el servicio, pero este es el modelo de responsabilidad compartida donde Microsoft sí nos dice, nosotros somos responsables de la infraestructura global, es decir, de hacer replicación de datos entre centros de datos y eso lo hacen bastante bien. La verdad es que es bien difícil que se caiga pues el servicio de Office 365, ¿no? Ellos están replicando las bases de datos de un data center a otro, tienen redundancia geográfica. Es más, se pudiese caer un data center completo y bueno, todo el servicio podría operar en otra de las ubicaciones, ¿no? Pero los datos son su responsabilidad, ¿sale? Y con su responsabilidad me refiero al dueño de los datos, ¿no? A nosotros, los usuarios que tenemos esos archivos, esos correos, esos sitios de SharePoint en la nube. Entonces, nosotros seguimos siendo los dueños de la información. Esto es público, esto también lo pueden ver en el sitio web de Microsoft. Igual les voy a dejar por ahí las referencias para que ustedes también puedan entrar a ver exactamente qué es lo que dice Microsoft. Es básicamente esto, ¿no? Ellos se hacen cargo, les decía, de cierta retención. Tienen una papelera de reciclaje donde hay cierta recuperación, pues a corto plazo. No vamos a pensar que borré algo quizás en un mes, me doy cuenta, lo puedo recuperar de ahí sin problema. Entonces, eso ya está. Entonces, hay que ver cómo se compara eso con una protección dedicada, ¿no? Vamos a pensar en un respaldo que ustedes pueden llevarse hacia otro data center, hacia otra nube, hacia un data center on-prem. Entonces, eso es lo que ustedes tienen como responsabilidad, ¿no? Les decía, a nivel de seguridad, pues sí, obviamente ellos van a asegurar la seguridad física, que no, que nadie pueda acceder a los data centers, la seguridad lógica a nivel de firewalls perimetrales, a nivel de aplicativos, ¿no? Y a nivel de controles de acceso, ¿no? A niveles de qué privilegios tiene cada usuario de poder hacer dentro del aplicativo. Pero ya dentro de los datos, nuevamente sigue siendo nuestra responsabilidad y son las causas que veíamos, por ejemplo, borrados accidentales, personal pues, que quiere borrar por ahí alguna información por el motivo que sea, ¿no? Y bueno, hablábamos por aquí mucho de ransomware, eh, atacantes, aplicaciones falsas, phishing, todo ese tipo de tecnologías que están tratando de hacer daño a nuestros datos y por consecuencia a nuestra organización. Y bueno, veíamos por ahí también la parte normativa, ¿no? Ellos van a hacer, y con ellos me refiero a Microsoft, ellos van a asegurarse de que la privacidad de los datos pues esté segura, ellos tienen certificaciones, ¿no? A nivel de data center, a nivel de aplicaciones, todo eso está completamente cubierto de su lado. Pero nuevamente, nosotros si tenemos por ahí alguna regulación sobre la cual nos estemos basando nuestra operación, vamos a ser nosotros los responsables. Entonces, ese es el modelo de responsabilidad compartida. Igual, quería que lo tuvieran bien claro para que sepamos hasta qué punto nosotros somos responsables de nuestra información. Y bueno, aquí hablando un poco de las políticas de retención, justo eso, queremos saber qué es lo que Microsoft respalda exactamente. Y bueno, en esta gráfica ustedes pueden ver más o menos cuánto tiempo duran los datos, pues en nuestros buzones, en nuestro OneDrive, en nuestros sitios de SharePoint. Si se dan cuenta, no todo tiene el mismo tipo de retención. Por ejemplo, elementos eliminados se mantienen un mes en la papelera de reciclaje y después son eliminados definitivamente. ¿Sale? Aquí estamos hablando de políticas por defecto. Entonces, después son eliminados definitivamente. Y bueno, si se dan cuenta, les decía,
son diferentes para cada uno de los elementos. Por lo general, después del mes, por ejemplo, los sitios de SharePoint pasan a una segunda etapa después del mes, donde están hasta los 3 meses y después son eliminados definitivamente. Entonces, piensen en la complejidad de estar pensando en todo, en esto todo el tiempo y bueno, no tener la certeza de que vamos a poderlo recuperar porque quizás ese objeto en específico, bueno, ya pasó su periodo de retención y lo perdimos para siempre. Entonces, aproximadamente 5 meses es que nos tardamos nosotros en darnos cuenta que nos falta información, ¿no? Darnos cuenta que borramos información por el motivo que sea, de los que ya hablamos, ¿no? Que fue intencional, que lo borramos de manera, pues, sin darnos cuenta, ¿no? Y los ajustes predeterminados solamente protegen entre 30 y 90 días, ¿no? Es decir, por ahí de los 3 meses prácticamente vamos a perder la información que, pues, que ya fue puesta en riesgo. Entonces, ¿cómo aportamos con una solución como BIM para Office 365 con el control completo de los datos? Es decir, yo voy a tener el control de qué respaldo, exactamente cuánto tiempo lo mantengo, en cuántas copias puedo hacer de estos datos. Todo ese control es lo que nos ofrece BIM para Office 365. Si se dan cuenta, pues aquí no va a haber lagunas de tendré estos datos, sino simplemente aseguramos que lo tenemos y les decía, ya sea que lo enviemos hacia un repositorio en nuestro data center o hacia un repositorio en otra nube, vamos a tener la certeza de que sí tenemos esos datos, ¿no? Entonces, por aquí, hablando un poco del resumen de BIM para Office 365, es eso, ¿no? Protegemos los datos que siguen siendo nuestra responsabilidad, evitando los vacíos en las políticas de retención que veíamos ahorita. Vamos a poder hacer restauraciones granulares. Ahorita vamos a ver las formas que tenemos para hacer una restauración y también lo van a ver en el demo. Y bueno, les decía, para aquellas organizaciones que tienen que cumplir con algún, valga la redundancia, requerimiento legal o alguna normativa, algún ISO y demás, pues bueno, estarían cumpliéndolo completamente con BIM para Office 365. Por aquí, las formas de restauración, las formas que tenemos nosotros para recuperar datos en Office 365 son 40, ¿sale? Por supuesto, podemos Dani, hacer, ¿sí? perdón por interrumpirte. No me di cuenta que había una pregunta. Yo estoy casi segura que sobre el slide anterior. ¿Anterior? A ver, Por dos perfecto, sí, minutos. Preguntando. sí. ¿Y ese tiempo es modificable de acuerdo a la necesidad del cliente? Ahora no Sí, sé. sí. Ahí lo que quiero entender es que si nosotros podemos hacer una política que se ajuste exactamente a lo que necesita la organización, completamente. Tenemos organizaciones que están haciendo, están manteniendo los datos de por vida, es decir, ellos no quieren perder después de 5 o 6 años, que es quizás la retención típica, sino que ellos, justo este era el caso de una organización del rubro legal, eran abogados básicamente y ellos necesitaban mantener todos sus datos. Entonces, la política que se les puso es que no se reciclen nunca los dispositivos de almacenamiento, sino que siempre se tengan todos los datos. No importa cuánto crezca la cantidad de estos datos, ellos siempre querían mantenerlo. Entonces, sí, se puede ajustar exactamente a lo que necesitemos. Si, por ejemplo, nuestra industria, pues no es tan de mantener datos históricos, podemos dejarlo a 1 o 2 años, ¿no? Quizás esa información, poder regresar hacia atrás a un punto en esos 2 años es suficiente para mi industria y sí, es completamente adaptable. No sé si por ahí quizás iba la pregunta, a ver si nos pudieran confirmar si la respondí. Señor Miguel, creo que sí contestó exactamente lo que estabas preguntando, ¿cierto? Lo puso en el chat. Sí, muchas gracias, Dani. Perfecto, perfecto, muy bien. Y bueno, les decía, ¿cómo podemos hacer? Ya tenemos un respaldo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para hacer restauraciones? Tenemos 40 formas de restaurar los datos de todas esas
de diferentes aplicaciones, como puede ser Exchange Online, OneDrive, SharePoint. ¿Sale? Vamos a poder hacer restauraciones, incluso ahora en la nueva versión de Teams, ¿no? Vamos a poder hacer restauraciones de los datos que compartimos por ahí, etcétera. Entonces, hay 40 formas de hacer restauraciones. Y ahorita vamos a ver algunas quizás de las más comunes que pudiese ser restaurar, por ejemplo, algún elemento, ya sea del calendario o del inbox, y podemos ser tan granulares como se les ocurra, ¿no? Podemos restaurar una nota, un contacto en el buzón de un usuario que haya borrado por error. Entonces podemos hacer ese tipo de restauraciones directamente al buzón donde estaba esa información, ¿no? De la misma manera, en OneDrive tenemos opciones, por ejemplo, de hacer restauraciones de archivos individuales o de ver el versionamiento de esos archivos, descargarlos quizás en la consola de administración, etcétera, y después enviarlos por correo. Son múltiples opciones y ahorita les voy a dar un paseo por el software, entonces seguramente también les va a quedar ahí bien claro cómo se opera. Pero antes de que pasemos al demo, y justo estamos por pasar al demo, quería platicarles un poco de la arquitectura, ¿sale? Es bien sencilla, es un servidor centralizado donde nosotros vamos a instalar la consola de BIM para Office 365 y desde aquí vamos a administrar prácticamente todo. Vamos a administrar las organizaciones que queremos respaldar y que queremos restaurar también sus datos. Les decía, puede ser una organización on-premise, puede ser una organización en la nube o puede ser híbrida. Entonces, esta es nuestra consola, nuestro servidor es un servidor genérico con Windows, donde podemos instalar esta consola y, bueno, instalar los componentes que necesitamos para hacer el respaldo, ¿no? Obviamente necesitamos un repositorio. Este repositorio pueden ser mismos discos del mismo servidor. De hecho, es un ambiente típico que este sea un dos en uno, un todo en uno, y que el mismo servidor sea el repositorio. ¿Sale? Por supuesto, soportamos los últimos tipos de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento por objetos, que es un almacenamiento pues de bajo costo que nosotros podemos utilizar para hacer archivado de estos datos, ¿no? Almacenamiento, por ejemplo, de las nubes más conocidas, Amazon S3, por supuesto, Azure Blob, si nosotros quisiéramos almacenar todos nuestros respaldos ahí, está completamente soportado, ¿no? Incluso si tuviéramos por ahí algún equipo on-prem que nos presente el almacenamiento de esta forma, lo podemos hacer también. Entonces, puede ser tanto un repositorio de discos locales o puede ser almacenamiento en la nube. ¿Vale? Ahorita les voy a enseñar cómo se da de alta, cómo se crean los respaldos y demás para que ustedes vayan familiarizándose y se den cuenta que es súper sencillo administrar una solución de este tipo. Entonces, no sé si aquí haya alguna duda. De hecho, Dani, tenemos un comentario. A Muchas ver. veces no utilizamos todas las aplicaciones de Office 365. Al solicitar este respaldo, podemos contratar solamente las aplicaciones utilizadas y si se requiere posteriormente el respaldo de la aplicación adicional, hacer el contrato adicional. Pues fue un par de preguntas. Sí, correcto. Desde la perspectiva de BIM para Office 365, es una licencia por usuario y, bueno, le incluye la protección de todas estas aplicaciones. ¿Sale? Le va a poder respaldar tanto el inbox del usuario, los archivos de OneDrive, los sitios de SharePoint y todo el tema de los datos que se comparten en Teams. Va a estar incluido con una sola licencia. Entonces, ya en las políticas, ustedes pueden decidir qué quieren respaldar. Si, por ejemplo, para mi organización nada más es importante el correo, bueno, puedo elegir nada más el correo y lo demás después quizás agregarlo a la política, pero ya no hay que incluir un licenciamiento adicional, ya está incluido con la licencia base. Creo que sí. Señor Hugo, sí contestó bien. Sí, a ver, hay una otra pregunta. Hola, ¿podríamos respaldar nuestro ambiente de Microsoft Dynamics 365?
A ver, ¿me puedes repetir esa pregunta, porfa? Claro. ¿Podríamos respaldar nuestro ambiente de Microsoft Dynamics 365? Esa, si quieren, me la quedo de tarea. No tengo bien claro cómo está aprovisionado el ambiente de Dynamics en este tipo de plataforma, pero igual me la quedo de tarea y se las envío pues Señor con la Oscar, presentación. le contactaremos más adelante por correo, ¿está bien? Con la respuesta para el respaldo de Microsoft Dynamics. Y gracias, señor Hugo. Sí, la pregunta anterior se quedó claro. Gracias, Dani. Perfecto, 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 muy bien. Pues ahora quisiera justo ver un demo, ¿sale? Quisiera que vieran un demo para que tengan el feeling de la solución. Les voy a explicar ahí un paseo rápido sobre las opciones de respaldo, de restauración, cómo agrego una organización. Entonces, me parece que ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Con el demo. Sí. Perfecto. Entonces, esta es la consola. Si se dan cuenta, para los que tienen alguna experiencia con el resto de soluciones de BIM, es del mismo tipo. Es una consola muy limpia donde vienen pocas opciones, pero que nos van a cubrir con todo lo que necesitamos. Entonces, esta es la consola principal. Nosotros damos de alta la infraestructura necesaria, que básicamente son dos componentes. Tengo que tener, por supuesto, un repositorio y un proxy. Les decía en la lámina anterior de arquitectura que esto puede ser un todo en uno, es decir, no tengo que tener los componentes separados, a menos que tenga una organización pues muy grande, ¿no? Con miles de usuarios, entonces podríamos ver quizás que aplique a hacer una arquitectura distribuida para poder tener varios proxies, por ejemplo. Pero para la organización típica y sobre todo la organización típica mexicana que no tiene tantos, es un todo en uno, quizás el camino a ir, ¿eh? Entonces, aquí podemos agregar los repositorios. Les decía, puede ser repositorios locales, pueden ser repositorios de almacenamiento por objetos. Prácticamente lo que tenemos que hacer es darle las credenciales, ¿no? Del almacenamiento. Por ejemplo, este es un bucket, ¿no? De Amazon. Y bueno, prácticamente nada más le damos las credenciales, la región y listo. Lo mismo para los buckets de Azure Blob. Simplemente le ponemos un nombre, le decimos de qué tipo es y le ponemos unas credenciales. Y una vez que tenemos ese espacio disponible, lo que hacemos es agregar la organización, ¿no? Digo, eso no tiene que ser en cierto orden específico, pero bueno, puede ser en cualquiera de ellos dos. Eh, Agregamos la organización y aquí un poco la pregunta que hacían, tendríamos que agregar las dos organizaciones en las cuales tienes pues cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí tengo varias organizaciones, unas que son on-prem, algunas que son netamente de Office 365. Les decía, también se soportan organizaciones híbridas y de hecho aquí lo podemos ver. Elijo los servicios que quiero proteger. Más adelante me permite hacerlo más granular. Por ejemplo, si quiero respaldar y restaurar nada más temas de Exchange, lo puedo elegir aquí nada más y después puedo elegir qué usuarios quiero respaldar, ¿no? Y básicamente le digo eso, qué organización es a la que me estoy conectando. Lo único que necesitamos pues es una credencial de administración y listo. Es básicamente todo lo que necesitamos para dar de alta una organización en BIM para Office 365. Entonces, una vez que tenemos dada de alta la organización, lo que necesitamos es crear trabajos de respaldo. Este es un trabajo de respaldo y ya está por aquí en este ambiente demo. Entonces, ¿qué necesitamos darle como opciones al asistente para la creación del trabajo de respaldo? Un nombre. Le decimos qué queremos respaldar. En esta opción, bueno, pues está la organización completa. O podemos hacer, les decía, respaldo de usuarios, por ejemplo, individuales, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, a explorar los objetos que están en esta organización. Y bueno, para los que somos fanáticos de Juego de Tronos, aquí están todos los integrantes de la serie, ¿no? Entonces aquí podría elegir, no sé, respaldar 2 o 3 usuarios y simplemente decir, esos 3 son los que quiero respaldar y solamente voy a consumir el licenciamiento para esos 3. Entonces, algo típico es quizás empezar respaldando pues, los datos que se consideran críticos, no sé,
y después empezar a permear eso hacia el resto de la organización. Aquí nos podemos adaptar exactamente a lo que necesiten. Entonces, para el caso de este respaldo que está respaldando toda la organización y listo, aquí puedo hacer exclusiones. Yo, es decir, podría decir, no sé, los buzones que ocupo para enviar correo de las impresoras, eso no me sirve tener los datos quizás. Entonces, esos los puedo excluir y no consumir una licencia y no consumir almacenamiento para esos datos, ¿no? Entonces, aquí podría hacer exclusiones y hay algunas. Después me va a preguntar qué componentes quiero utilizar para hacer este respaldo. Es decir, puede ser que yo tenga varios proxies, les decía, en una implementación distribuida donde fuese muy grande la implementación. Entonces podríamos tener varios proxies. Aquí pues nada más hay uno. Y el repositorio, ¿no? Puede ser un repositorio nuevamente de disco, puede ser un repositorio que sea por objetos. Dani, una pregunta. ¿Tienes como ver el chat de tu lado? ¿Los chats? Sí. No sé si lo Sí. puedes ver o no. Es porque hicieron una pregunta, pero no creo que yo la entienda. Tal vez si tú la leas, dice, hola, buen día. Para realizar un trabajo de respaldos, pusieron pora, me imagino que lo escribieron mal. Dice, para realizar un trabajo de respaldos por más de servidor, necesito tener una licencia por servidor. No entendí muy bien. Ya, esa pregunta creo que va pensada a que si tengo varios servidores en esta arquitectura distribuida, pudiese ocupar el mismo licenciamiento o se requeriría más licenciamiento. No, Ok. recuerden que, y ahorita me van a corregir si entendí bien la pregunta, pero recuerden que en BIM todo lo que nosotros licenciamos son las cargas productivas, es decir, el origen de los datos. En este caso es lo mismo. Nosotros nada más necesitamos licenciar el número de buzones que vamos a proteger, ¿no? Y ya aquí no importa cuántos servidores o cuántos repositorios o cuánta cantidad de datos tengamos en esta organización. Entonces, básicamente así sería por usuario. Está correcta la pregunta y la respuesta, Daniel. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, por aquí continuando con el asistente de la creación del trabajo de respaldo, simplemente tenemos que decirle, quiero que se ejecute pues todos los días o en ciertos días el horario, que reintente tantas veces, si es que por alguna situación no podemos hacer el respaldo, que lo intente 3 veces y que espere cierta cantidad de tiempo, ¿no? Esto es completamente configurable. Aquí tenemos también la posibilidad de determinar una ventana de respaldo. Vamos a pensar que nosotros no queremos hacer respaldos durante el día, únicamente en la noche, porque no queremos utilizar el enlace para estar bajando respaldos, ¿no? Que en realidad creo que el consumo no sería tan significativo, pero bueno, hay todo tipo de políticas en las organizaciones, así que esto está también puesto aquí para que nosotros podamos utilizar la ventana de respaldos. Si no queremos, pues no la usamos. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer para hacer un respaldo de nuestros datos. Y bueno, ahora viene la parte padre, ¿cómo podemos hacer la restauración? ¿No? Simplemente sobre el trabajo de respaldo, yo elijo qué quiero restaurar, ¿sale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el último estatus de Exchange, ¿no? Porque voy a restaurar algún correo. Entonces yo simplemente abro el explorador de BIM para Exchange, que es esta interfaz que nos va a mostrar todo el contenido del respaldo en ese punto de restauración, ¿sale? Entonces yo aquí podría venir y poder ingresar, por ejemplo, a uno de los buzones, ¿no? Y hacer una restauración granular. Les decía, tan granular como yo quiera. Por ejemplo, este es un mensaje de correo. Yo podría darle clic derecho y restaurar al buzón original, restaurar hacia otro buzón. Vamos a pensar, por ejemplo, en esos escenarios donde hay cambios de personas en el mismo puesto. Entonces, se va la persona 1 del puesto y llega la persona 2, le creamos un nuevo buzón con su nombre, por supuesto.
y le hacemos la restauración de toda la información que tenía el usuario anterior. Entonces, esa opción para hacer, por ejemplo, migraciones entre personas, aquí está, tan fácil como darle Restore to y simplemente elijo el nuevo buzón, ¿no? Por supuesto, se pueden enviar hacia PST. Los que hemos administrado temas de correo sabemos qué tan importante es el PST, ¿no? A veces necesitamos tener una copia local de algún buzón, ¿no? En nuestra computadora. Entonces, se puede hacer la exportación directamente desde la consola. eh, Se pueden enviar como mensaje, por ejemplo, en el formato nativo de los mensajes de correo de Exchange, lo podemos enviar, ¿no? Y lo mismo para el resto de aplicaciones. Entonces, así de granular como ven esto, es también la parte de restauración granular en el resto de aplicaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, el status de OneDrive. Y también hay un explorador dedicado para hacer la restauración de elementos de OneDrive. Y aquí nos va a mostrar los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los de este usuario. Y aquí podemos ver que tiene bastante información, ¿no? Lo mismo, podemos hacer restauración directamente al origen donde estaban los datos, hacer una copia, ver si tiene diferente historial, es decir, diferente versionamiento. Y bueno, podemos ver que este pues nada más tiene versiones uno de esos archivos, pero se puede hacer también esta parte de la visibilidad del historial. Entonces, si se dan cuenta, es muy granular, ¿no? Es muy granular todo lo que podemos hacer con este tema de restauraciones. Y nosotros vamos a tener el control de esos datos. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Ahorita sí. Vamos a ver. Si deseo respaldar correo de Google, no solo Exchange, ¿es posible? Por ahora está soportado únicamente Office 365, pero bueno, por ahí esperen más noticias más adelante. Ok, próxima pregunta. Si deseo, no. ¿Hay algún acompañamiento de su parte para conocer mi necesidad de respaldo y obtener sugerencias de su parte para la compra e implementación? Sería una POC, ¿no, Dani? Me imagino Sí. que sí. Por supuesto, a nosotros nos encanta hacer las pruebas de concepto. De hecho, ahí me pongo a la orden de cualquiera de los asistentes para revisar todo, ¿no? Desde qué se requiere, arquitectura, todo ese tema lo podemos trabajar en conjunto con OCM. Y bueno, sí, por supuesto, desde principio a fin van a tener nuestro acompañamiento. Vamos a estar en contacto con usted, José Luis, más adelante, entre nosotros y el equipo de OCM para organizar una llamada aparte y así podemos platicar más sobre sus necesidades, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Podrías platicar un poco de cómo es el licenciamiento si un usuario tiene un folder en SharePoint, una cuenta de correo y un OneDrive? ¿Serían 3 licencias o una? Sería solo una. Sería solo una para ese usuario, ya sin importar todo el contenido que tenga o las aplicaciones que esté utilizando. Perfecto. Gracias, Daniel. Esa fue la última pregunta. ¿Alguien más? ¿Tienen dudas? Ok, ¿no? Perfecto, pues si no, vamos a pasar a Ah, la... perdón. Sí, acaba de Sí. entrar una pregunta, Dani, perdón. Respecto a ataques a servidores, ¿qué seguridad ofrece ese servicio que sea mejor al que tiene Office 365 para considerar que hay más seguridad en este almacenamiento respecto a que no se robe nuestra información, puesto que habrá información no solo de trabajo, sino personal también? Sí, correcto. Ahí la seguridad es mayor porque nosotros podemos tener el control de qué hacemos con esos archivos de respaldo, ¿no? Y de ahí ya se me ocurren infinidad de cosas. Ese archivo de respaldo que nosotros generamos con BIM puede estar
resguardado en una ubicación que está fuera de línea. Recuerden que muchos de estos ataques de los que hablábamos se perpetran y, bueno, tratan de eliminar los puntos de restauración que están en línea, sí, que están visibles para las consolas de respaldo, ¿no? Son inteligentes estas aplicaciones maliciosas y van a tratar de eliminar pues lo que tenemos respaldado. Pero nosotros podríamos hacer una estrategia donde ese respaldo lo mantenemos fuera de línea. Esa es la solución más eficaz contra algún ataque de ransomware, ¿no? Tener una copia que no esté en contacto con el ambiente que se pudiera haber comprometido y tener esa copia fuera de línea para poder hacer la restauración en el caso de que sí nos viésemos afectados. Entonces, esa podría ser una de las grandes ventajas. Básicamente el concepto de 3-2-1, ¿no, Dani? Correcto. Básicamente el concepto de tener 3 copias de nuestros datos en 2 medios diferentes y bueno, una de ellas fuera de sitio, preferentemente fuera de línea. O sea, que este ambiente no esté en línea siempre. Correcto, correcto, Ujú. correcto. Ok. Preguntas. No entendí. Ah, Dani, creo que no se quedó muy clara la respuesta. Ah, la persona dijo, si esta copia tiene que estar almacenada en un ambiente que no esté en línea, ¿cierto? No sé si puedes repetir, explicar otra vez. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa con la retención que ya nos da Microsoft? Vive pues en la misma infraestructura. Vamos a pensar que es una papelera de reciclaje. Entonces, el agregado de tener sí un respaldo ad hoc es poderse llevar el respaldo fuera de ese ambiente, ¿no? Para el caso de que la organización se viese comprometida, pues en el caso extremo perderías todos los datos de la organización. ¿Y qué pasaría en un evento de recuperación? Te van a decir, bueno, sí, ahí va tu organización de regreso, pero pues quizás ya no tienes los datos, ¿no? Está vacía. Entonces, el tú tener una copia fuera de sitio, es decir, fuera de esa misma arquitectura que platicábamos que monta Microsoft, el tener un respaldo bajo tu poder te va a permitir hacer la restauración. Es tal cual, ¿no? En caso de que perdieras todos los datos que ya están en la organización. No sé si ahí quedó un poco más claro. Señor Hugo, ¿sí se quedó claro la respuesta o todavía tienes alguna duda? Y mientras alguien preguntó si podemos compartir la PowerPoint y los datos de contacto. Por Sí, supuesto. Juan, de hecho, nosotros de BIM con el equipo de OCM vamos a estar en contacto con todos ustedes posteriormente con la grabación, el PowerPoint y a ver. ah, Señor Hugo, sigue con la pregunta, dice, ¿dónde queda la información que respaldemos en BIM? Queda en donde nosotros pongamos este repositorio, ¿sale? Es decir, aquí nosotros vamos a dar de alta el repositorio donde queremos almacenar los respaldos y puede ser en un sitio que ustedes mismos tengan, en un data center local, on-prem, o puede ser uno de estos repositorios de almacenamiento por objetos, ¿sale? Que puede ser otra nube, es decir, estamos quitando completamente la dependencia de la nube de Office 365 y lo estamos llevando a otra infraestructura, ¿no? A otra nube por si acaso, ¿no? A otra nube, incluso hasta donde sé, la nube de Azure y la de Office 365 son diferentes. Entonces ahí ya estaríamos cumpliendo con quitarle la dependencia del ambiente productivo, ¿no? O puede ser un respaldo local en nuestro data center primario. Perfecto, Dani, gracias. Una pregunta ahora. Dice, ¿se recomienda tener el servidor de respaldos de BIM en Azure para tener una ventana de respaldos menor? Sí, también es recomendable. También, de hecho, en Azure es una de las, ya está generado, digamos, en el marketplace. Si buscan también la solución, ya está disponible ahí. Entonces, sí, sí, también es completamente recomendable.
Si tienen más preguntas, las pueden poner en el chat. Mientras tanto, de nada, de nada. Yo creo que Daniel ahora va a seguir con la última parte de nuestra presentación, ¿cierto, Dani? Cierto, cierto, y que de hecho es una parte interesante. Vamos a hacer por ahí una pequeña dinámica. Eh, ya pasamos del demo, vamos a hacer una pequeña dinámica. Aquí sí, por favor, me ayudan a responder las preguntas directamente con Bruna, eh, para que puedan participar de esta dinámica. Exacto. Por favor, estas 3 preguntas que ven en la pantalla, mándenme las respuestas por chat y todos que contestaren a las preguntas podrán participar de un sorteo para un premio, ¿ok? Entonces, adelante, Dani. La primera pregunta es, Perfecto. ¿Cuántos usuarios, en la cifra que les decía, cuántos usuarios de Microsoft Teams se agregaron en una semana, ¿no? Esto les comentaba que fue al principio de esta situación que estamos viviendo. Entonces, todos nos movimos a Teams. ¿Cuántos mencioné que se agregaron? La segunda, ¿cuánto creció el porcentaje bueno, cuál es el porcentaje de crecimiento de ransomware entre 2018 y 2019? Y la última, ¿cuántas formas de restauración existen en BIM para Office 365? vamos a ver. Gracias, Cristina. Oscar, gracias por su respuesta. Gilberto, gracias. Hugo, muchas gracias. César, Francisco, Gilberto. Ok, se siguen llegando las respuestas. Lo que voy a hacer es a ver. Y bastante, ok. Ahora dame un minuto, creo que las respuestas ya pararon. Dani, ¿cuál es la respuesta para la primera pregunta? Perfecto, se agregaron 12 millones de usuarios. Muchas gracias. La segunda, La segunda fue 56, 56%, muy bien. 56%, y la última existen 40 formas de restauración. Perfecto, muchas gracias. Ahora lo que voy a hacer yo, voy a compartir, a ver, Bruna, voy a hacer yo la que presenta y voy a compartir mi pantalla. 2, porque, a ver, y aquí voy a poner los nombres rápidamente. Solo un segundo. Voy a poner el chat para acá. Vamos a ver. Tenemos. Ya sé qué pasa. Ok. Tenemos a Cristina. Perfecto. Voy a pedir un favor, Dani. Tienes acceso al chat, ¿no? Sí,
puedes leer, porque yo creo que cuando clico para bajar la pantalla, hace como si yo estuviera utilizando el will. Entonces, si me puedes leer los nombres de las personas que contestaron, por favor, creo que va a ser más rápido de esta manera. Y así yo puedo poner sus nombres acá. Sí, está Israel Trejo. Espérame un segundo, perdón, no sé por qué, Israel pero Vallejo, perdón. les pido disculpas por por tardar un poco, pero vamos a ver. Ok, Francisco Cristina, ¿quién es el próximo? Está Israel. 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 Israel Vallejo. Ajá. Ujú. Aunque no sé si los también te enviaron a ti personalmente la respuesta, ¿no? Oh, puede ser. ¿Quién te mandó a ti? Adelante, dime qué ves. Ujú. Sí, ese estaba en el chat público. Ok. Israel. Ujú. Ok, privado me lo mandaron a mí. I see. Ok. Entonces, un segundito, perdón. Lo que yo voy a hacer es, voy a copiar rápidamente el nombre de todos en un papel. Oscar. Oscar, Gilberto. César. Israel. Ya lo tengo. Oscar, Rodolfo. Ah, ah, ah. Listo. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer es view names y vamos a poner próximo. Oscar. Gilberto. Ivonne. César. Rodolfo. Francisco. A. Francisco. E. Nieta. Y Juan. Listo. Control Enter. Israel. Muchas gracias, Israel Vallejo. Por favor, me mandas tu correo solo para confirmar por chats, para que entremos en contacto contigo para entregarte el premio. Y gracias por su paciencia. Perdón por la inconveniencia. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por el tiempo y nuevamente nos quedamos a sus órdenes para revisar ya
cada caso en específico. Y bueno, que tengan excelente tarde. Exactamente, muchísimas gracias a Ivonne por parte de OCM, perdón. ¿Te gustaría encerrar la presentación? Sí, muchísimas gracias, Bruna. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Ahí me estaré poniendo en contacto con el ganador y con cada uno de ustedes para que podamos ahí resolver sus dudas y ver cómo los podemos ayudar este año tecnológicamente. Que tengan un buen fin de mes y muchísimas gracias a todos. Gracias Daniel, gracias Norma, que pasen muy bonito día y una buena semana. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dani. Gracias a ustedes.